Los tres puntitos de Monseñor Gabriel Mestre para el Evangelio del Domingo de Ramos, ciclo C, 13 de abril de 2025. La liturgia de la Iglesia todos los años proclama 2 veces los relatos completos de la Pasión del Señor. El Domingo de Ramos, según los Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el Viernes Santo, en la versión de Juan. Este año 2025, el Domingo de Ramos en el ciclo C, compartimos el relato de Lucas. Además, se lee al comienzo de la misa el texto de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, también en la versión de Lucas. Los 3 relatos sinópticos de la Pasión son similares, pero no iguales. Por eso es bueno leer el texto de Lucas e ir comparando los matices con Mateo y Marcos. Señalaremos algunos puntos particulares y característicos de este largo relato para que sirvan para la lectio divina, para la lectura orante personal y comunitaria de la Escritura. 1. El relato comienza con la cena. Es propio de Lucas poner una copa previa al pan y al vino eucarísticos. Confróntese capítulo 22, versículo 17. 2. En las palabras de la cena, Lucas pone relieve en el valor sacrificial de la muerte de Jesús. Se derrama por ustedes. Capítulo 22, versículo 20. 3. Aparece como aspecto paradojal la discusión sobre quién es el más importante. Confróntese, capítulo 22, versículos del 24 al 27. Solo Lucas coloca este texto en el contexto de la Pasión. 4. La recompensa prometida a los discípulos que perseveran hasta el final es puesta solamente por Lucas en la Pasión. Confróntese, capítulo 22, versículos del 28 al 30. 5. En capítulo 22, versículo 39, comienza en sentido estricto el relato de la Pasión del Señor. 6. La escena del prendimiento culmina con una frase que solo Lucas trae. Todos los días estaba con ustedes en el templo y no me arrestaron, pero esta es la hora de ustedes y el poder de las tinieblas. Capítulo 22, versículo 53. 7. En 22:54 comienza el proceso ante el Sanedrín de los judíos. 8. En el relato de la triple negación de Pedro, Lucas trae un detalle particular que tiene que ver con la mirada de Jesús al primer apóstol. Confróntese, capítulo 22, versículo 61. 9. En 23, versículo 1, comienza el juicio ante el tribunal romano. 10. Pareciera que Lucas no quiere cargar las tintas sobre la responsabilidad de Pilato en la condena de Jesús. Confróntese, capítulo 23, versículos del 1 al 7. 11. Herodes mismo lo libra de cargos al Señor. Confróntese, capítulo 23, versículos del 8 al 12. 12. La multitud pronuncia la primera sentencia condenatoria. Confróntese, capítulo 23, versículo 18. 13. En 23, versículo 26, comienza el camino de la cruz. 14. Las palabras a las mujeres son propias de Lucas. Confróntese, capítulo 23, versículos del 28 al 31. 15. La crucifixión se narra de manera más suave que en Marcos y Mateo, es decir, se acotan los momentos más dramáticos. Confróntese, capítulo 22, versículo 33. 16. Solo en Lucas, Jesús pide al Padre el perdón de los que lo crucifican. Confróntese, capítulo 23, versículo 34. 17. En 23, versículos del 39 al 43, aparece el diálogo de Jesús
con el llamado buen ladrón. Este diálogo es propio de Lucas. 18. El salmo citado en relación con la muerte no es el 22, 21, como en Mateo y en Marcos, sino el 31, 30, salmo de confianza y esperanza del Hijo en las manos del Padre. Confróntese, capítulo 23, versículo 46. Es obvio que ante tanta riqueza de la palabra del Señor, serían innumerables los puntos para meditar. Cada uno debe hacer su propio camino leyendo y releyendo el texto bíblico. Propongo solo 3 preguntas a la luz de alguno de los textos y características particulares de Lucas que hemos señalado más arriba. A. La misericordia de Dios expresada en el perdón que Jesús otorga a sus propios verdugos, relatado solo en Lucas. Confróntese, capítulo 23, versículo 34. Descubro una vez más que Jesús perdona mis pecados y me abre a su misericordia. B. La súplica humilde del llamado buen ladrón, que de forma detallada solo aparece en Lucas. Confróntese, capítulo 23, versículos del 39 al 43. Me reconozco pecador y pido misericordia a Dios, el único que puede salvarme. C. La confianza absoluta de Jesús en las manos del Padre, citando el Salmo 31, 30 y no el 22, 21, como en Mateo y Marcos. Confróntese, capítulo 23, versículo 46. Busco crecer en confianza total en Dios en todos los momentos de mi vida, especialmente en los momentos de cruz y de dificultad. Monseñor Gabriel Mestre, párroco de Nuestra Señora de Fátima, Villa Clelia, Mar de Ajó, Argentina.